Uno de los imperativos en la ciencia política hoy es cómo fortalecer la democracia. José Gregorio Contreras es profesor de ciencia política en la Universidad Central y hoy, a raíz del golpe de Estado en Sudáfrica, cerca de Sudáfrica, en el África Sur, al lado de Zimbabue, dentro de Zimbabue con Mugabe, Robert Mugabe, que fue un hombre líder histórico, pero que se quedó en el poder por 40 años. ¿Qué decir de la democracia en ese continente que llega tarde al proceso democrático? Buenas tardes ante todo, embajador, y gracias por la invitación. Sin duda, es un tema que hemos tocado en reiteradas oportunidades. Ujú. La democracia es un valor universal. Y muchos piensan que llegar al poder y porque se quedan 37, 20, 18 años, son eternos. No, lo que está pasando hoy justamente en Zimbabue es eso. Las presiones internacionales, hemos visto las últimas sanciones que se le ha puesto desde Estados Unidos y de Inglaterra al gobierno de Zimbabue. Una economía tan próspera como era Zimbabue, hoy es uno de los países más pobres Correcto. del continente. Bueno, ese modelo que trató de implementar Zimbabue llevó a una sociedad donde incluso los niveles de vida son de 36 años y la inflación, como usted lo decía al comienzo del programa, tremendamente exagerada, que lo que se tiene que ir al trueque. Bueno, el valor de la democracia hoy en día es un valor defendido en el mundo. Es decir, se equivocan aquellos países que creen que van a truncar la En democracia. esos casos de África, claro, cuando hubo el proceso de descolonización, quedaron líderes históricos, que fueron los libertadores realmente frente a los europeos. Llegan al poder y se han quedado, en ese, primero apoyados por la Unión Soviética, que es la Unión Soviética, han llegado por procesos de control absoluto, pero ahora hay una exigencia democrática. Bueno, sin duda, es que el mundo de hoy va a un proceso precisamente de democratización y lo que pasa en Zimbabue es precisamente cuando no, desquebrajan las instituciones, bueno, surge lo que está pasando, un golpe de Estado para poder recomponerlas. Y eso es lo triste, pero al fin y al cabo el mundo de hoy empuja hacia eso, empuja hacia lograr una democracia donde se creen instituciones fuertes y donde los problemas se resuelvan por vías institucionales y de manera civilizada y que la gente tenga la oportunidad de, a través de la democracia, cambiar los gobiernos que no resuelvan los problemas y donde haya problemas económicos, problemas sociales, producto de la mala gerencia de un gobierno, bueno, cambiamos y buscamos otro presidente con un tren ejecutivo distinto para resolver los problemas. Y eso es lo que hace la democracia. Y en un mundo de hoy de libre mercado, de intercambio comercial, donde la globalización va de manera muy fuerte, la globalización se convierte en un instrumento de defensa de esta misma Ujú. globalización. Hoy quien pretenda decir que en los países van a acabar con la democracia están de espalda a la realidad del mundo de hoy. La democracia tiene hoy doliente en todas partes, es un valor universal que se defiende, incluso las instituciones internacionales que se han creado de defensa de derechos humanos y democracia, lo que buscan es justamente eso. Precisamente estuvimos hablando hace poco con el presidente del Tribunal Africano de Derechos Humanos, que son 53 países, y nos decía cómo a través de esos tribunales nuevos pueden juzgar dictadores y es posible que al propio Mugabe lo lleven o a un tribunal internacional o a la Corte Penal porque hay delitos gravísimos. Sin duda, y es lo que hemos dicho en varias oportunidades también. Muchos creen que la justicia internacional no hace nada Sí. e incluso muchos se burlan de los organismos internacionales. ¿Para qué sirve eso? Te preguntan muchas veces. Ahí tenemos un ejemplo. El brazo de la justicia internacional es bien largo y cuando llega quien piensa que no va a cumplirse las decisiones de los tribunales internacionales en defensa de la democracia y de los derechos humanos está equivocado. Mugabe podría ser juzgado como fue Pinochet y como han sido muchos otros juzgados, e incluso no previendo su edad, ya a altura de la vida. Y qué triste es que a una altura de tus 90 años, de 80 años, lo vayas a pasar a una cárcel por haber cometido las atrocidades que cometiste en contra de la democracia y de los derechos humanos. Al lado de Zimbabue está Sudáfrica, que es un modelo democrático donde Mandela supo llegar a coordinar esfuerzos para negociar y dialogar con los blancos que tenían el apartheid. Y es un proceso democrático que ha sido consecuente, con elecciones consecuentes también, y donde el propio Mandela se retiró para no quedarse eternamente en el poder. Bueno, eso es más hermoso. Todo el mundo hoy le reconoce a Mandela lo que hizo en beneficio de la democracia y de su país y quedó para la historia. ¿Quién puede recordar entonces un dictador como Mugabe? ¿Cómo será recordado en la historia? ¿Y para qué entonces? Esas son también cosas que dentro de la psicología social debemos nosotros también comenzar a estudiar en las ciencias políticas y reafirmar la importancia de cuando tenemos líderes que lo que tienen son pretensiones de quedarse en el poder por enquistarse en el poder y no tienen una visión de resolver problemas, sino de satisfacer egos personales. Por Como cierto, Mugabe lo vimos en Margarita, en la conferencia África-América Latina, y se le dio la espada de Bolívar. lo más triste precisamente que la espada del libertador se le haya dado a un dictador como este. Y esas son las cosas que también debemos criticar y que debemos dar en el debate.
embajador, y eso es lo que debe justamente en sociedades como la nuestra, y que sea Venezuela una de los que ha apoyado a lo que está pasando a Mugabe en Zimbabue, que haya sido el gobierno venezolano quien le dé apoyo a eso, también debe preocuparnos nosotros, porque nosotros debemos defender la democracia. Nosotros tenemos un valor de la democracia fundamental y sembradores de democracia también. Sobre todo cuando los propios africanos, como el caso de Sudáfrica, vimos al presidente Zumba de Sudáfrica insistir en que hay una salida democrática, es decir, electoral, y no apoyando a la dictadura anterior. Sin duda, y hemos tenido en Venezuela nosotros gente que ha sembrado democracia, como incluso en lo que se están celebrando los 100 años, Aristóteles Galvani, que fue un hombre que promovió la democracia en Centroamérica, el mismo Rómulo Betancourt en la defensa de la democracia, y de Rafael Caldera y Jovito Villalba, y todos aquellos líderes que hemos tenido. Y ahí vemos que la forma de resolver los problemas del mundo de hoy es a través de la democracia, es tratando de resolver los problemas con instituciones serias que le den soluciones a los problemas a la gente, no enquistándose ni violando derechos humanos ni tratando de acallar a los opositores. ¿Qué hizo precisamente Mugabe allá en Zimbabue? Tratar de callar a los disidentes y al que se le oponía, barrerlo. No, y sembrar el odio contra la minoría blanca, por ejemplo, que tenía el control agrícola, pero había que quitarle sus tierras, les quitaban las tierras y no produjeron más nunca nada. Pero es que también es una cosa que tenemos que ver nosotros, justamente la confiscación de tierra para dárselo a los negros en Sudáfrica, siendo el país de mayor producción agrícola. ¿Qué produjo allá en Zimbabue? Bueno, la ruina. ¿Y qué ha pasado en Venezuela también cuando hemos querido poner en modelo que hay que ir quitando propiedades para tratar de una... No, y que hoy reclama la negritud, que es esa expresión al sur de Sahara, tener sus propias instituciones democráticas, seguir el modelo occidental, separación de poderes y partidos políticos. Hace poco hubo elecciones en Gambia y también hubo un intento del presidente de quedarse con el poder y los propios africanos lo sacaron del poder. Y al presidente de Liberia se lo llevaron a un tribunal, al Tribunal Penal Internacional. Decía, la propia África está rechazando esos gobiernos autoritarios. Sin duda, embajador, es que muchos no se dan cuenta que el mundo de hoy es un mundo civilizado, interconectado, donde los ciudadanos están incluso muchas veces más adelantados que los propios gobernantes. Ahí lo que vemos es un presidente que estaba alejado de la realidad, circunscrito a una realidad de él que no está interpretando los cambios que le está pidiendo Zimbabue. Por cierto, ustedes en la Escuela de Ciencias Políticas trabajan el tema africano, que es interesante, porque es lejano a nosotros, aunque cercano geográfica, históricamente. Bueno, lo que pasa es que en la Escuela de Ciencias Políticas hay lo que llamamos los monográficos y los seminarios, y se ofertan pues temas interesantes como esto que podrían ofertarlo, pero ya se necesitarían de profesores especializados en esos temas. Lo que se dan son la teoría de los conceptos que nos permiten interpretar con temas como estos, pero sin duda bienvenido todos los seminarios que se dan en estas áreas, ¿no? Quería también un comentario sobre Ecuador, que pareciera que se termina la época de la influencia del presidente Correa en el socialismo del siglo XXI y el presidente Lenín Moreno se ha ido separando, dialogando con la oposición y abriéndose a la empresa privada. Sin duda, porque la política es eso. Muchos pensaban que al llegar Lenín sería el sucesor de las políticas y seguiría mandando detrás de bastidores el señor Correa. Y lo que le ha demostrado es que cuando la gente entiende que los cambios están por encima de los hombres y que las instituciones están por encima de los hombres, pasa lo que está pasando en Ecuador, e incluso con la posibilidad de que dice de que pudiera ser juzgado por cualquier cosa. Ya al vicepresidente lo sacaron de la función política y lo están acusando por el caso Odebrecht. Así es, y entonces ya uno siente que estos señores están consustanciados, y eso es importante, embajador, porque nos devuelve la confianza y la esperanza en la política, porque justamente la política es esa, dignificar lo que es la política, porque la política es para resolver problemas, para buscar el adesentamiento de la función pública, y cuando nosotros vemos cosas como esas, hay que aplaudirla y auparla, e incluso hacerlas ver, porque nosotros vemos también cómo muchas personas a veces pierden la confianza cuando se ven frustrados por acontecimientos que lo están afectando por el día a día, por la misma situación que viven en su país, se sienten frustrados como que no hubiera esperanza. Y eso es lo que yo le digo a muchos jóvenes, a mis estudiantes cuando estoy conversando con ellos. Tenemos que tener esperanza. Venezuela es un país también para cambiar, para producir cosas importantes, y si tenemos accidentes en la historia, bueno, eso pasa en la vida de una república. Lo importante es saber superarlo y superarlo con creces y tratar de no cometer los errores que se cometen. Pues para Ustedes eso son siempre partidarios del diálogo, de la negociación,
hay una materia de negociación política y negociación diplomática. Pero es que justamente la política es el arte de la negociación, era lo que hemos dicho en todas las oportunidades, es salir de la barbarie hacia la civilización, pero para eso, con un diálogo claro, con reglas claras, transparentes, con interlocutores válidos, eso es precisamente la política, diálogo, no negociación. Lo importante es que ese diálogo, cuando vaya a darse en una sociedad, tenga la transparencia y el consenso de la sociedad misma, porque si tú me hablas de diálogo, pero yo no sé quiénes son los interlocutores, no sé cuáles son las reglas de juego que se están llevando a cabo y quién ha autorizado ese diálogo, sin duda que eso genera desconfianza y lejos de resolver los problemas en una sociedad lo que hace es afectarlo. Ahora, Venezuela va también, como estos países democráticos, hacia la vía electoral definitivamente, ¿no? Sin duda, mire, por más que puedan tratar de boicotear desde la desconfianza que se ha generado, porque vamos a decirlo con la verdad, Sí. en Venezuela hay una desconfianza en este momento acerca del voto, en tarde o temprano va a volver a retomarse la confianza en la institucionalidad democrática, va a volverse confianza para esto, porque los venezolanos hemos dado muestra de que nos sabemos resolver los problemas y nos oponemos ante los problemas con bastante fortaleza y ante las adversidades nos crecemos. Y aquí va a resultar una cosa bien importante para los venezolanos y eso la misma sociedad lo va dando porque tanto de un lado como en otro están entendiendo que los venezolanos no pueden vivir en una confrontación permanente. Bueno, muchísimas gracias siempre al profesor José Gregorio Contreras de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y pasamos después con Oscar Arnal, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales, para seguir siempre en el campo de las relaciones y de la diplomacia internacional. Ya regresamos.